Nos metemos de lleno con uno de los mayores misterios del cosmos, los agujeros negros. Ahí es nada. Esos objetos tan densos que ni la luz se les escapa. Tenemos aquí un material de la NASA muy interesante, con 10 preguntas clave. La misión de hoy, pues sacar las ideas principales y intentar entender un poco mejor qué son estas cosas. Un buen reto, sí. Y la primera pregunta es casi obligada, ¿no? Si atrapan la luz, si son invisibles, ¿cómo narices sabemos que existen? ¿Cómo se estudia algo que no se ve? Es una pregunta excelente, la verdad. Porque es la paradoja inicial, no los vemos directamente, es imposible. Claro. Pero sí vemos sus efectos. O sea, observamos la materia que tienen alrededor, ¿sabes? Gas, estrellas, cómo la atraen, cómo se acelera y se calienta a millones de grados, y eso emite rayos X. Ah, vale. Y esos rayos X sí los captan nuestros telescopios. Y también, medimos su tirón gravitatorio, es enorme. Sobre otras estrellas, por ejemplo. Exacto. Vemos cómo se mueven las estrellas cerca de ellos o cómo desvían la luz de objetos que están detrás. Son como sus huellas en el universo. Entiendo. O sea, la clave son los efectos indirectos. Vale. Si ya sabemos que existen, ¿cómo nacen? Porque el artículo dice que unos se forman en segundos y otros tardan muchísimo. Exacto. Hay dos escalas principales, digamos. Por un lado, los agujeros negros de masa estelar. Los pequeños. Pequeños entre comillas. Relativamente pequeños, sí. Unas pocas veces o decenas de veces la masa de nuestro Sol. Esos pueden nacer en segundos. ¿En segundos? Vaya. Sí. Cuando una estrella muy masiva agota su combustible y colapsa por su propia gravedad. O también cuando se fusionan dos estrellas de neutrones. ¿Esas son las que generan ondas gravitacionales? Esas mismas. Esas fusiones son eventos cataclísmicos que crean un agujero negro y además esas ondas en el espacio-tiempo que ahora detectamos. Impresionante. ¿Y los otros? Los que tardan más. Esos son los supermasivos, los gigantes que están en el centro de casi todas las galaxias, incluida la nuestra. Con millones o miles de millones de veces la masa del Sol. Sí. Esos son otro cantar. Su formación completa puede llevar menos de 1.000 millones de años, pero ¿cómo exactamente juntan tantísima masa tan rápido? Eso todavía es un puzzle. ¿No se sabe seguro? Se investiga mucho. El artículo menciona un ejemplo, SID 947, que es un agujero negro muy primitivo que creció rapidísimo. Y eso, desafía un poco los modelos. Vaya, o sea que hay misterios en ambos tipos, pero sobre todo en los gigantes. Y aquí viene una cosa que llama la atención en el texto. Lo de la espaguetización. El nombre ya asusta. El término es real, sí, aunque es teórico para una persona, claro. Se basa en la relatividad de Einstein. ¿Y qué es exactamente? Pues imagina que te acercas mucho a un agujero negro de masa estelar. La diferencia de la fuerza de gravedad entre tu cabeza y tus pies sería tan bestia. ¿Tan diferente? Muchísimo. Te estiraría hacia abajo y te comprimiría por los lados, como un espagueti. ¡Qué horror! Afortunadamente están lejísimos, a miles de años luz. Así que, tranquilos. Lo que sí hemos visto es cómo desgarran estrellas enteras que se acercan demasiado. Eso sí pasa. Menos mal que estamos lejos. Oye, y otra duda que aclara el texto. ¿Es verdad eso de que un agujero negro podría comerse una galaxia entera? Y ya que estamos, ¿qué pasaría si nuestro Sol se convirtiera en uno? Son mitos muy comunes, sí. A ver, no. Un agujero negro no puede tragarse una galaxia. Ni siquiera uno supermasivo. ¿No tiene tanto alcance? No. Su dominio gravitatorio fuerte se limita a su vecindario, al centro galáctico. ¿Y lo del Sol? Pues tampoco. No tiene masa suficiente para acabar como agujero negro. Ah, no. ¿Y qué será? Nuestro Sol acabará como una enana blanca. Algo mucho más tranquilo. Pero si imaginamos, ¿no? Si por arte de magia el Sol se comprimiera en un agujero negro pero con la misma masa... ¿Qué pasaría con la Tierra? Pues la órbita no cambiaría. Seguiríamos girando igual, eso sí. Sin luz ni calor. Exacto. Sería el fin de la vida, claro. Pero la órbita, intacta. Vale, aclarado. No son esas aspiradoras cósmicas que a veces imaginamos. Pero el informe dice algo interesante, que sí han influido en la vida en la Tierra. ¿Cómo puede ser? Pues de forma indirecta, pero crucial. A ver, las explosiones de supernova que crean agujeros negros estelares. Las que mencionabas antes. Esas mismas. Pues esas explosiones esparcen por el universo elementos químicos pesados que se formaron dentro de la estrella, elementos esenciales para la vida. Carbono, nitrógeno, oxígeno. Anda,
O sea que ayudan a repartir los ladrillos de la vida. Exacto. Y las fusiones de estrellas de neutrones, que también pueden formar agujeros negros, esparcen elementos todavía más pesados. O sea, son parte del ciclo cósmico de materiales. Qué curioso. Y luego está la conexión con las galaxias. Hay una relación muy fuerte entre el tamaño del agujero negro supermasivo central, como el nuestro, Sagitario A, y cómo es la galaxia a su alrededor. ¿Pero qué fue primero? Esa es la gran pregunta. ¿El huevo o la gallina cósmica? ¿La galaxia crea al agujero negro o el agujero negro ayuda a formar la galaxia? Todavía no está claro. Fascinante. No lo había pensado así. Su papel creador, digamos. Y una última cosa que me ha sorprendido del texto. ¿Pueden desaparecer? Yo creía que eran para siempre. Pues Stephen Hawking teorizó que sí, muy lentamente. ¿Cómo? A través de un proceso llamado radiación de Hawking. Por efectos cuánticos, justo en el borde, en el horizonte de sucesos. El punto de no retorno. Ese. Pues por ahí, teóricamente, emitirían partículas muy poco a poco. Y al emitir partículas, pierden masa y energía. Se evaporan, digamos. Pero desaparecen del todo. Con el tiempo es suficiente, sí, pero el proceso es increíblemente lento. Para los agujeros negros que conocemos, tardaría muchísimo más que la edad actual del universo. O sea que en la práctica, casi eternos. En la práctica sí, pero la teoría dice que no lo son absolutamente. Bueno, pues resumiendo un poco esta inmersión, los agujeros negros no son solo pozos negros destructivos. No, para nada. Los estudiamos por sus efectos, nacen de formas muy distintas, juegan un papel clave repartiendo elementos químicos vitales por el cosmos y hasta podrían estar ligados a cómo se forman las galaxias. Y encima, no son eternos del todo. Exacto. Son laboratorios cósmicos brutales. Nos ayudan a entender la gravedad en condiciones extremas, cómo evolucionan las estrellas, la estructura del universo. Son una pieza fundamental del puzzle cósmico. Pues fíjate, me quedo con una idea para darle vueltas. Si participan en crear y esparcir elementos, y quizá en formar galaxias, ¿no podríamos verlos menos como puntos finales y más como, no sé, como escultores activos del universo, que le dan forma continuamente? Es una perspectiva muy interesante, desde luego. Nos hace verlos de otra manera. Recordar que podéis plantear en los comentarios cualquier duda sobre lo comentado en esta news o proponer nuevas ideas que queráis tratar en este vuestro canal. Nos vemos pronto en Mask Universe.